Nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Nos falta todavía la maestra Macarena, pero esperemos que no tarde mucho en incorporarse. Y bueno, ahora nos corresponde un seminario de investigación. Ya hemos tenido antes algunos seminarios de investigación. Además, tuvimos el taller de investigación del doctor Raimundo Morado. No sé si usted participó en este taller, eh, en el taller del doctor Raimundo Morado que se impartió los sábados. Sí, sí estuve presente por las mañanas, ¿no? Bueno, que fue Por de las 9 mañanas. Ajá, a exactamente. 11. A 11, exactamente. Y además de participar, envió su producto, es decir, el doctor Morado ha impartido ya 2 talleres. En el primer taller, si no estoy equivocado, fue un artículo, no, una carta de investigación. Y en el segundo taller fue una monografía académica. No sé si usted Mm, participó en los dos o solo en el último, maestra. No, participé en los dos. Me acuerdo que el primero fue un artículo, creo. No fue una carta. Un artículo. Y mi tema Y también fue, envió su producto. sí, y sí, en este segundo creo que sí participé, pero no recuerdo si envié el producto. Ok. Muy bien. Bueno, eso es importante porque, pues bueno, un requisito del programa de maestría, un requisito para la obtención del grado es haber realizado 2 publicaciones, ¿sí? Y bueno, estas publicaciones pueden ser justamente a través de la propia universidad, a través de estos talleres, ¿sí? Podríamos decir que a lo largo del programa hay como que muchas opciones donde usted puede eh, elegir. Por ejemplo, estos 2 talleres del doctor Raimundo son 2 medios que se han tenido para enviar una publicación, ¿sí? Para enviar un trabajo final. Este trabajo final, maestra Susi, es evaluado por un comité y de acuerdo a la calidad del trabajo, el comité decide si el trabajo debe publicarse o si requiere alguna modificación o si no cumple con los requisitos y no es publicable, ¿sí? Si no es publicable, pues bueno, hay que volverlo a intentar en otro taller o en otro espacio. Y otro espacio es justamente este seminario de investigación, donde vamos a estar hablando sobre el ensayo académico y donde el producto principal del seminario es justamente la elaboración de un ensayo académico, ¿sí? De un ensayo distinto a los otros ensayos o los otros artículos o a la monografía que usted haya presentado. Es decir, tiene que elegir un nuevo tema, un tema que sea de su interés, un tema que sea continuación del anterior, puede serlo, ¿sí? Pero finalmente tiene que ser un nuevo tema. ¿Sí, maestra? ¿Eso sí? Sí. Ok, bueno, si tiene alguna duda me va comentando. Entonces, bueno, esto es porque la universidad plantea varias posibilidades para la obtención del grado. ¿Cuáles son estas posibilidades? Bueno, una manera clásica de hacerlo es haciendo una tesis de maestría. Otra manera de hacerlo es haciendo un reporte académico. Otra manera de hacerlo, desde luego, es a través de productos académicos. ¿Cuáles son los productos académicos? Pues esencialmente los artículos de investigación, los ensayos, las monografías o capítulos del libro. ¿Sí? Esos son los productos académicos aceptados. ¿Dónde puede usted publicar estos materiales? Bueno, la universidad tiene sus propios espacios, está Memorias 1, Memorias 2, 3, 4, 5, está ensayos y narrativas, están monografías, ¿sí? Que son ejemplos de publicaciones de la universidad y que son, maestras Susi, gratuitas.
¿sí? Lo único que no es gratuito es su trabajo. O sea, usted va a invertir horas de tiempo en preparar sus escritos, en tener escritos de calidad, sin usar inteligencia artificial y presentarlos. Pero la publicación es gratuita. Ahora, podría darse el caso que alguien dijera, oiga, pero es que yo quiero publicarlos en otros lugares, porque a veces conocemos revistas o conocemos editoriales que publican libros o revistas académicas con registros de autor, esto es muy importante, con registro de derechos de autor, ¿sí? Y entonces usted me dice, bueno, yo quisiera publicarlo en esa revista, yo quisiera publicarlo en ese libro. ¿Lo puede hacer? La respuesta es sí, puede hacerlo. Claro que muchas veces esas revistas o esas editoriales tienen un costo, ¿verdad? Y para la universidad no tiene costo. Bueno, entonces solo este comentario sobre el proceso de obtención del grado, maestra Susi. ¿Sí? ¿Alguna ¿Y duda? cuáles son las otras dos? Es que la verdad, a mí no me interesa publicar. No soy buena, soy más buena exponiendo que escribiendo. Bueno, la otra es el reporte académico y la otra es la tesis. Ajá. Pero, pero hay que intentar escribir. Finalmente, véalo así, maestra Susi, finalmente va a escribir, porque la tesis también es escribir, ¿verdad? Y el reporte académico también es escribir. Entonces, bueno, hagamos un esfuerzo por escribir. Ese es el objetivo, por cierto, de este seminario, ¿sí? Este es un seminario de investigación y vamos a hablar del ensayo. Sí, pero el reporte académico suena menos imponente que la publicación, porque en la publicación ya la van a leer muchísimas más personas y te sientes con la responsabilidad de que lean algo de calidad. Bueno, ¿qué le parece si lo intentamos en este seminario? Vemos el resultado y ya usted va decidiendo, ¿ok? Bueno, ok. Pero no hay que dejarlo de intentar, ¿sí? No hay que dejarlo de intentar. Es que el reporte académico me suena como un poco más, o sea, sé que también es escritura, pero es lo que le digo, o sea, como que el pensar que, por ejemplo, lo va a leer usted y mi poca capacidad de transmitir cosas escritas, pues evidentemente no me siento capaz, no, me siento como muy mortificada el que lo lea alguien más. Entonces, un No, no reporte se preocupe académico ya. me suena más razonable. Bueno, voy a pasarle de todas maneras la información del reporte académico, pero vamos dentro de nuestro seminario de investigación. En esta edición nos corresponde hablar del ensayo y yo le propondría, escribamos el ensayo, vamos a ir paso a paso, desde luego. Vamos a ver qué producto queda al final. Tenemos 4 semanas para eso. Y ya usted decide si lo somete a revisión o no lo somete. Ya es una decisión más personal. Pero yo quiero decirle que si se escribe, siempre vale la pena someterlo a revisión. Digamos, no perdemos nada con que alguien más lo lea. Lo va a leer el doctor Rodríguez, lo va a leer el doctor Morado, lo va a leer su servidor, la doctora Corina Lloris, algunos colegas que participan en este comité. Eh, eh, y qué bueno, nos entusiasma siempre leer lo que se escribe. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar hablando del ensayo, que ese es nuestro tema, ¿sí? El ensayo académico. Y maestra Sucia, a lo mejor usted ya ha tenido antes un contacto, ¿verdad? Con el ensayo, probablemente en secundaria, en preparatoria, en la licenciatura, no sé qué me pueda comentar usted, si ha tenido algún contacto con el ensayo. Sí, justo también en preparatoria nos ponían a leer y nos hacían realizar un ensayo como posterior a la lectura y en la universidad también. Ah, excelente. Muy bien. Muy probablemente lo que a veces llamamos ensayo en esas etapas es un poquito diferente a lo que llamamos ensayo en estas etapas.
Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era más chico, que iba a la educación preparatoria, nos pedían un ensayo. Y el ensayo básicamente consistía en leer algún material y reproducir alguna de sus ideas más importantes. Es decir, era una mirada, le llamábamos ensayo a algo que hoy en día sabemos que no es un ensayo, pero que en esa época es lo que las maestras y los maestros nos dicen. Bueno, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Era un resumen, era un reporte de lectura, ¿sí? Era un reporte de lectura que en el mejor de los casos, tenía algunas ideas propias y eso ya es muy valioso. Sí, eso ya es muy valioso cuando las maestras y los maestros nos pedían que adicionalmente a escribir, a tener ese resumen, nosotros pudiéramos escribir alguna reflexión, alguna conclusión, algún punto de vista. Bueno, en la educación básica, media superior, así vemos esta mirada del ensayo. Y bueno, el ensayo profesional, el ensayo académico es distinto, pero sí toma como punto de partida algunos elementos en común. Por ejemplo, el elemento en común que aparece es el considerar otras lecturas, el considerar otras escrituras, escrituras de otros autores, como un punto de partida. Y bueno, es diferente porque probablemente en esa etapa de nuestra formación leíamos una lectura, un solo autor. Y ahora hablamos de al menos 5 lecturas distintas y casi siempre lecturas más especializadas. Bueno, vamos entonces a revisar. Voy a permitirme compartir eh, mi pantalla para poder justamente dialogar a través de una presentación que hemos preparado el día de hoy. A ver si se ve bien allá, ya pantalla completa, maestra Susi. Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del ensayo académico, de este ensayo académico en la investigación educativa. Vamos a ir poco a poco. Es una sesión, es un seminario un poquito distinto. Por ejemplo, hace poquito vimos el seminario de modelos pedagógicos, ¿recuerda usted? Y ahí en modelos pedagógicos íbamos estudiando los modelos, pero ahora este seminario para poder avanzar va a requerir también de que tanto usted como la maestra María puedan ir presentando avances, puedan ir contribuyendo al seminario a través de un proceso de escritura. Entonces, vamos a ir avanzando y nos detenemos para que ustedes a su vez avancen y seguramente en la siguiente sesión retomamos con el avance de ustedes y seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Primero es entender el papel que juega el ensayo académico en la investigación educativa. ¿Sí? Primero diciendo que el ensayo no es solamente un resumen. ¿Sí? No es solamente un resumen, sino que es más bien un análisis crítico, un análisis argumentado que tiene una estructura bien definida sobre un tema específico dentro de la investigación educativa. ¿Sí? Ese tema específico, maestra Susi, es un tema que usted va a elegir. Es un tema que la maestra María va a elegir. Cada quien va a elegir su tema considerando sus intereses, considerando sus necesidades, considerando un problema educativo que sea de su interés.
Y cuando decimos que sea de su interés, significa que este problema puede emerger ¿de qué? Desde su experiencia, desde su práctica docente, pero también puede emergir desde sus propios intereses. ¿Sí? ¿En qué nivel educativo imparte, maestro? Primaria. Muy bien. ¿En qué año escolar? ¿O qué fase? Ya me dan los últimos grados. Estuve el año pasado en sexto y este año me asignaron quinto. Ah, muy bien. Fase 5. Entonces, puede ser un problema que surja de alguna dificultad de aprendizaje de sus estudiantes. Puede ser un problema que surja de las necesidades que usted ve en sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, usted va a elegir ese problema que es de su interés, que sea de su interés. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es comunicar ideas, hallazgos, reflexiones, debates, pero de manera rigurosa, de manera exigente, ¿sí? Siendo cuidadosos de lo que se escribe, no en escribir más, no en escribir más páginas, sino siendo cuidadoso de cada detalle de lo que se escribe. ¿Qué características debe tener? Primero es claridad y comunicación, porque queremos presentar las ideas complejas de una forma que sea comprensible, de una forma que sea accesible, que sea interesante. También desarrollando un pensamiento crítico, fomentando el análisis profundo y la formulación de argumentos. Buscamos contribuir al campo, es decir, buscamos eh, facilitar la difusión del conocimiento, la participación en el diálogo académico. Un momentito, por favor, creo que ya está por acá la maestra María. Bienvenida, maestra María, un gusto saludarle. Bienvenida, bienvenida. Muy bien, entonces voy a volver a compartir un poquitito acá. Bienvenida, maestra María Macarena. Muy bien, entonces, el ensayo, el ensayo busca contribuir al desarrollo de un campo de conocimiento. Busca facilitar la difusión del conocimiento y la participación en el diálogo académico. Ese diálogo académico que se debate, que sale, que surge a través, ¿sí? Que surge a través de lo que se escribe y a través de la lectura de otros sobre lo que se escribe, que era un poco ese miedo del que nos platicaba maestra Susi, ¿sí? Y claro, es un miedo que todos sentimos, porque escribir es también un acto de valentía, ¿sí? Es un acto de valentía porque el que no escribe dice lo que otros dicen, opina sobre lo que otros dicen, pero cuando se escribe, lo que se escribe es público, lo que se escribe es para el lector, ¿sí? Por eso es que hay un dicho muy claro que dice, tú no me digas si escribes o no, tú dime dónde estás publicado. Si estás publicado, entonces escribes. Y si no estás publicado, bueno, puedes hacer un ejercicio de escritura íntimo, pero formalmente no has escrito. ¿Sí? Entonces, el escritor, el académico, escribe. ¿Sí? Y el académico, ese académico formado en un programa de maestría, formado en un programa de doctorado, siempre está inmerso en un proceso de escritura. Bueno, la evaluación entonces también forma parte de
este proceso de escritura. ¿Sí? Y la evaluación, ¿por qué? Porque al escribir, para poder escribir, leemos. Para poder escribir, comprendemos. Y ello requiere siempre una capacidad de comprensión, una capacidad de síntesis de diversas áreas del conocimiento. ¿Sí? Entonces, ahí podemos encontrar estas características tan interesantes que tiene la escritura. Bueno, voy a poner un poquito de contexto. Maestra María, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en este seminario de investigación. Este es el último seminario de este cuatrimestre, ¿sí? Y por cierto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya este cuatrimestre empieza a sentirse con cierta nostalgia, porque este cuatrimestre nos empieza a acercar, a un poco más de la mitad del programa de maestría. Este cuatrimestre nos empieza, como que nos dice, hey, ya no estamos tan lejos, ya no estamos tan lejos de el final del programa de maestría, ¿sí? Entonces, bueno, parte de la formación, parte del ejercicio educativo consiste en desarrollar habilidades de escritura formal, desarrollar habilidades de comunicación formal a través de la investigación, ¿sí? Por eso es que este es un seminario de investigación y este seminario de investigación en particular atiende el ensayo académico. Maestra María, tuvimos, además de los seminarios de investigación, pero muy especialmente hemos tenido 2 talleres impartidos por el doctor Raimundo Morado. ¿Usted participó en los 2 talleres? Disculpe. Sí, yo participé en los 2. ¿Y en los 2 envió producto académico? En uno, en el último nada más. En el último nada más. Ok, perfecto. Bueno, eso es una buena noticia, porque recordemos que a lo largo de la maestría, aún nos queda tiempo, pero ya vamos más de mitad en adelante. Recordemos que vamos a enviar, nuestros productos para ser evaluados. Entonces, si usted tiene un producto, significa que hay un producto que está en evaluación. Creo que la maestra Susi también envió un producto, entonces hay un producto en evaluación y solamente nos falta un producto más para cumplir con el requisito de obtención del grado, que es tener 2 productos publicados. Claro, aún no reciben una notificación de que van a ser publicados sus productos. Entonces, bueno, hay que esperar un poquito esos productos, pero hay que seguir creando nuevos productos. Y el objetivo de este seminario es crear un ensayo que también se convierta en un producto publicable. Por eso es que estamos hablando del ensayo. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a retomar acá. Y ya hablamos un poquito sobre la importancia del ensayo, pero ahora la pregunta es, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Pues la primera etapa del ensayo es la planificación. La planificación es la primera etapa. ¿Sí? ¿En qué consiste la planificación? La planificación consiste en un ejercicio muy personal, ¿sí? Pero también a la vez en un ejercicio formal. Muy personal, porque lo primero que hay que elegir es qué ensayo vamos a escribir. Es decir, sobre qué tema, sobre qué problema, sobre qué necesidad. Y esa es una decisión personal. Esa es una decisión personal. Nosotros decidimos qué tema. Nosotros elegimos a través de nuestros intereses, a través de nuestras preocupaciones. Nosotros
somos quienes tomamos la decisión de qué tema investigar. Y en este caso, somos quienes elegimos cuál es el tema de nuestro ensayo. Claro que al elegir el tema surgen varias interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito del ensayo? ¿Para qué escribo? ¿Qué se espera de mí? ¿Se espera resolver un problema? No necesariamente, no siempre logramos resolver un problema, pero sí se espera describir con claridad el problema al que nos enfrentamos. Inclusive, si se espera, si es el caso, que haya quienes hayan resuelto problemas semejantes, saber cómo lo hicieron. Esto ya tiene que ver con una revisión de la bibliografía sobre el tema, sobre el problema que investigo. Se requiere conocer también sobre la extensión. Sí, estamos pensando en un ensayo que no rebase las 15 páginas. ¿Se requiere conocer sobre el formato? Sí, vamos a escribir en Word, vamos a escribir en Arial 12, vamos a escribir en interlineado 1, ahí está parte de la tipografía, vamos a escribir justificado, sí. ¿Se requiere saber la fecha de entrega? Sí, tenemos 4 semanas. Tenemos 4 semanas para elaborar nuestro ensayo. Y claro, vamos a identificar el tema central, vamos a identificar 1 o 2 preguntas que tratemos de responder a lo largo de todo el documento. Adelante, por favor, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, yo, dice que 15 páginas o Eh, como pref- máximo. Como máximo, así es, como ¿Y hay máximo. un mínimo esperado o está libre? Bueno, en realidad el máximo y el mínimo se propone solamente para tener un punto de referencia, pero no existe una regla sobre la extensión específica. ¿Por qué razón? Porque el valor de lo que se escribe no es la extensión. ¿Sí? Alguien puede escribir muchas páginas, pero pueden ser estas muy vacías, muy intrascendentes. Alguien puede escribir menos páginas con mucha mayor trascendencia. Pero en lo general, esperamos que todo ensayo tenga al menos 5 páginas y máximo 15. Entonces ahí tendríamos una idea de la extensión. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No. No, no hay dudas, no hay preguntas. Muy bien. Segundo, tenemos la búsqueda y la revisión bibliográfica. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la maestra María dice, ya tengo mi tema, ya tengo de qué quiero hablar. Ahora es, ¿qué han escrito sobre el tema? ¿Qué han escrito sobre el problema que yo quiero resolver? Hay que seleccionar las fuentes académicas y los artículos más relevantes, ¿sí? Más relevantes. ¿Cuáles son? Los artículos científicos, los libros, las tesis, los informes de investigación. ¿Cuáles son sus ideas principales y cuáles son sus argumentos? Ahí está. En eso consiste la búsqueda y la revisión bibliográfica. Y este tema es muy importante. Hoy en día tenemos, voy a dejar de compartir un momento, tenemos opciones que nos ayudan muchísimo. Porque antes cuando necesitábamos la revisión bibliográfica lo que hacíamos era ir a nuestra biblioteca. Íbamos a la biblioteca de la universidad, a la biblioteca de nuestro municipio, a buscar. Hablábamos con profesores y ellos nos recomendaban un artículo, lee este libro, lee este otro. Hoy en día tenemos buscadores de información y el buscador hace todo esto por nosotros. Pero claro, tenemos que saber buscar. Tenemos que identificar cuáles son los autores más adecuados para cada tema.
Y eso es una tarea de búsqueda. Les comparto. Estuve la semana pasada, la semana antepasada, en algunos exámenes recepcionales. Y en un examen recuerdo de alguien que quería hablar sobre el principio de conteo, sobre la epistemología de las matemáticas, de cómo el niño aprende la noción de número. Y un educador, cualquier educador que se ha formado, sabe que uno de los autores relevantes es Jean Piaget. Bueno, la persona que hizo este trabajo hizo su trabajo, pero no incluyó a Jean Piaget. De hecho, no identificaba a Jean Piaget como uno de los autores principales sobre ese tema. No estuvo terriblemente mal, tenía otros autores, pero al no tener el autor principal, o alguno de los autores principales, porque a veces no es solamente uno, sino son varios, nos muestra de que hizo falta esa búsqueda de información asertiva. Es como hablar de inteligencias múltiples y omitir a Howard Gardner, como hablar de educación emocional y omitir a Daniel Goleman, Richard Davidson, Rafael Vizquerra. Es decir, casi cada área del conocimiento tiene algunos autores fundamentales. ¿Nosotros podemos elegir varios autores distintos? Sí, pero siempre hay que considerar también los autores fundamentales en cada área, ¿sí? Porque si no, puede nuestra investigación verse muy endeble, muy debilitada. Ahora, que los consideremos no significa que estemos de acuerdo con ellos, porque podemos tomar a Piaget y decir, hey, es que yo voy a presentar un principio del conteo distinto al de Piaget, porque yo asumo que Piaget no hacía lo correcto, no, su teoría no era perfecta, tiene estas deficiencias. Está bien, pero estás nuevamente citando a un autor conocido y lo estás tomando como punto de partida para hacer o construir tu propio argumento. Bueno, entonces hago este comentario para que en el momento de hacer la revisión bibliográfica, pues buscar bien, no irnos con la primera página de internet, no irnos solamente con Wikipedia, no irnos solamente con lo que la inteligencia artificial nos diga, sino elegir bien nuestra revisión bibliográfica. ¿Cuántos elementos, cuántos textos, cuántos artículos, cuántos libros o tesis debe tener nuestra revisión bibliográfica? Debe tener 5. 5 fuentes. 5 fuentes. Y claro, vamos a delimitar el tema y la tesis. Aquí la palabra tesis no se refiere al informe, a esa tesis que hace uno en la licenciatura, la maestría o el doctorado. No, se refiere a que la tesis es la afirmación que queremos nosotros probar. La afirmación que hacemos, a eso le llamamos tesis. Es decir, nosotros queremos establecer una tesis específica y manejable, ¿sí? Específica porque no queremos mostrar cosas generales, queremos mostrar cosas específicas. Lo general tiende a ser muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, yo quiero demostrar que si las personas hacen una buena gestión emocional, serán felices. ¡Wow! Se escucha muy bien, pero en realidad es muy difícil de probar, probablemente imposible, porque es muy general, es muy abierta. Entonces tenemos que delimitar el tema que nosotros proponemos. Tenemos que buscar una tesis que sea clara y que sea defendible. Aquí es muy importante que sea defendible, significa que nosotros mostramos una postura ante esa tesis. Y claro, una tesis que sea interesante, que no sea un problema obvio. Esta tesis
el desarrollo de esa tesis es justamente la idea central del ensayo. ¿Sí? ¿Cuál es la base de esto? Pues el ensayo debe tener un esquema de un guión. Miren, la palabra guión me faltó el acento. Me disculpo. Organizar las ideas lógicamente, siempre considerando una estructura que es la estructura básica. La introducción, que generalmente es cuando máximo de una cuartilla, cuando máximo. El desarrollo, que ahí es donde está principalmente los párrafos temáticos, que generalmente son varias páginas. Y la conclusión, que nuevamente es el cierre, que generalmente también es de una cuartilla. Entonces, el desarrollo es la parte donde se centra la mayor cantidad de información. La mayor cantidad de información. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Yo todo bien, gracias. Ok, perfecto. Vamos a ir con la última diapositiva. La última diapositiva de esta primera parte, porque para avanzar más va a requerir de que ustedes escriban, va a requerir de un tiempo que ustedes puedan tomarse para hacer su escritura, ¿sí? Entonces, la redacción, ¿cómo organizamos la redacción? Y no me voy a referir ahora a toda la redacción, me voy a referir solamente a dos partes de la redacción. La primera es la introducción. ¿Qué busca ser la introducción? Busca contextualizar el tema que ustedes han elegido para su ensayo. Eso es lo que busca la introducción. Básicamente, responder por qué es importante esa investigación educativa. ¿Por qué debemos de leer su ensayo? ¿Por qué debemos de leer su ensayo? ¿Sí? Esa es la introducción. ¿Cuánto debe ser una introducción? Una cuartilla aproximadamente. Recordemos, va a ir el título, va a ir su nombre y después tenemos la introducción. Harían número 12. Y la introducción es la primera parte de la tarea. Claro, esta introducción no se puede escribir si no hay un tema. Entonces, comenzamos primero eligiendo el tema. Segundo, escribiendo la introducción. Y después de la introducción, vamos a presentar la tesis. De hecho, a veces esto se acostumbra que forme parte de la introducción ya en el último párrafo, donde presentamos la tesis. ¿Cuál es la tesis? La idea central. ¿Cómo debe de ser la tesis? Debe de ser clara, debe de ser concisa. ¿Sí? Es común que ahí mismo, en la introducción, nos anticipa de lo que el ensayo tratará. De lo que el ensayo tratará. Entonces, vamos a comenzar dos procesos. Primero, el primer proceso, que es identificar el tema. Documentarse sobre el tema, que es elegir 5 referencias principales que van a ser la base de su tema. Y tercero, vamos a escribir la introducción. Vamos a escribir la introducción. Estas son entonces las tareas
las tareas que vamos a llevarnos. Y si ustedes me permiten, las voy a escribir en nuestro grupo de WhatsApp para que lo tengamos todos muy presentes, ¿no? El primer punto es la elección del tema de ensayo. El segundo punto es la elección de 5 referencias bibliográficas sobre el tema definido. Y tercero, la escritura de la introducción. ¿Cuánto es esto? Esto es una cuartilla. Bueno, hemos escrito estos 3 elementos en nuestro grupo de WhatsApp. Muy bien, maestras, es el momento de las dudas. Por favor, adelante. Maestro, esta tarea que vamos a hacer la revisaríamos en la clase que viene y nos haría correcciones sobre lo que tengamos, bien o mal, o qué nos hace falta. Exactamente. Esa es justamente la característica. Es que la característica es que este seminario, como es un seminario de investigación, pues la manera de aprender sobre la investigación no es con demasiada teoría. Bueno, hay que saber teoría, desde luego, pero no es la base. La base es la práctica, investigar. Se aprende a investigar investigando. Entonces, este es un seminario que tiene, como usted puede observar, esta estructura de taller, ¿sí? Dejamos esta tarea para la siguiente sesión, revisar esta tarea, centrarnos en la revisión, en revisar cada introducción, en revisar cada introducción, en revisar cada introducción. Y bueno, con ello, desde luego, poder hacer mejoras al trabajo propuesto, ¿sí? Poder mejorar la propuesta existente, y después pasar a la etapa del desarrollo, ¿sí? Y bueno, nuevamente vamos a hablar de cómo se construye el desarrollo, y nuevamente vamos a dejar un ejercicio para el desarrollo, un tiempo para desarrollarlo. Luego, sobre las conclusiones y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea? Que después de 4 sesiones, este seminario no son 3, sino 4 sesiones, podamos finalmente concluir satisfactoriamente nuestro seminario. Y bueno, nuestro artículo académico, que ese es el objetivo del seminario. Maestra María, espero haber contestado esa duda, ¿sí? Sí, maestro. Perfecto, muy bien. Maestra Susi. No, hasta el momento no tengo ninguna duda. Siempre me surgen cuando ya voy elaborando el trabajo. Ok. Así es. Estas dudas surgen en el proceso mismo de escritura, yo lo sé. Entonces, bueno, vamos a empezar ese proceso. Vamos a tomarnos toda esta semana para escribir la introducción, para, bueno, primero elegir el tema, tomar las referencias, leer las referencias. Esto es muy importante porque el ensayo se enriquece de los saberes, ¿sí? Entonces, no podemos escribir el ensayo sin los saberes. Los saberes son el insumo. La creatividad surge después de la lectura, cuando se da el momento de la escritura, ¿sí? Y para ello se requiere de la lectura, ¿sí? El escritor lee, ¿sí? El escritor lee. Las escritoras leen. Se escribe
se reflexiona, se piensa a través de la lectura. Entonces, no es un ejercicio tan simple. Escribir la cuartilla es simple, pero para escribir la cuartilla hay que leer esas 5 referencias. Hay que empezar la lectura. Y claro, para empezar la lectura hay que elegir el tema. ¿Sí, maestras? Sí, maestro. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No, no la hay. Bueno, pues si no la hay, entonces nos vemos el próximo sábado en punto de las 12, pero no olvidemos nuestras tareas. El próximo sábado vamos a revisar cada uno de los 2 ensayos y vamos a hablar de cómo construir el desarrollo. ¿Sí? Sí, maestro. Bueno, pues entonces yo agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y bueno, disfrutemos esta etapa, que es una etapa que puede ser muy, muy productiva. No estamos ahora frente a grupo, estamos un poco más en casa, un poco más descansados. Quiero pensar que sí lo es. Y entonces es un buen momento para leer, para escribir, para inspirarlos. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Que tengan una muy bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Hasta Gracias. luego. Bye, bye. Bye, bye.